Buenas tardes, Lee. Buenas, ¿me escuchan bien? Buenas tardes, licenciado. Sí, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Sí, se le escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Les voy a pedir favor, si en el decurso de la clase no me escucharan bien, me indican por favor que no doy clases porque tengo un problema en la laringe y tengo problemas con mis cuerdas vocales. Entonces, a rato se me va la voz y me cuesta un poquito que me escuchen, pero me están avisando para que yo vea qué hacer. Bien. El día de hoy vamos a tener a bien explicar lo que es la capacidad e incapacidad civil de las personas individuales como siguiente punto del programa. Ya les envié yo el folletito para que vayamos acorde con lo que es la clase y podamos explicarlo de mejor manera. Ahorita no estoy poniendo mucha atención porque estoy aceptando a todos los compañeros. El día de hoy voy a pedir favor que los agreguen por sus carnet, que ahora ya están completos los cuadros, para que a partir del día martes puedan entrar ustedes ya automáticamente sin que yo los esté aceptando. Bien. Vamos a leer algunas definiciones sobre lo que es la capacidad y como siempre vamos a ir leyendo. Al final, con la primera parte que es la capacidad, vamos a leer algunos artículos a explicar y como siempre poner algunos ejemplos. Como siempre, por favor, la persona que quiera preguntar algo, está en su derecho de hacerlo, las veces que sea necesario. Pero como estoy al mismo tiempo hoy, vamos a ver dos códigos, vamos a ver el folleto y tengo que estar explicando. Si no logro ver que levantan la mano, por favor me interrumpen y yo con todo gusto les voy a dar la palabra para que ustedes me pregunten de una forma debida. Bien. Leo entonces algunas definiciones de capacidad para irlas explicando. La capacidad es la condición jurídica de una persona en virtud de la cual puede ejercitar sus derechos y cumplir obligaciones, celebrar contratos y realizar actos jurídicos en general. Sánchez Román dice, la capacidad es la aptitud que tiene el hombre para ser sujeto de relaciones jurídicas. Espincánovas, por su parte, nos indica que la capacidad jurídica es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Guillermo Cabanelas, aptitud general para ser sujeto de derechos y obligaciones, y más especialmente en las relaciones jurídicas familiares, derechos reales, contractuales, obligatorias y sucesorias. Pues vamos a ver que cuando vimos la parte de la personalidad y la personalidad, que por favor me recuerdan que habla de la personería, que se me olvidó hablar de ella. Cuando hablamos de la personalidad dijimos que es la aptitud que tiene una persona para poder contraer derechos y obligaciones. Y ciertamente vamos a ver en el decurso de esta materia de que tanto la personalidad como la capacidad van unidas y muchas veces se confunden. La persona es un ente que podría contraer derechos y obligaciones. Con la personalidad va a contraer esos derechos y esas obligaciones. Pero la aptitud real para poderlo hacer es la capacidad. ¿Por qué razón? Porque va a contratar y ser contratado. Si es menor de edad, para adelantar un poquito, lo va a hacer por medio de quien ejerza patria, potestad o tutela. Y si fuere mayor de edad, en el pleno uso de sus facultades civiles, entonces va a poder contratar y ser contratado, pedir la exigencia de sus derechos y cumplir con sus obligaciones en forma personal. Esto es lo que nos quiere decir, en todo caso, las 4 definiciones que leímos anteriormente. ¿Cuáles son las clases de capacidad que vamos a encontrar? 2. La primera es la jurídica de goce o de derecho, que es la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas. Vamos a ver cuando ya miremos ya en claro que la capacidad de obrar es la que traemos todos. Pero vamos a poner únicamente ahorita que esta capacidad es
para ser sujeto de relaciones jurídicas. Luego, la capacidad de obrar, de ejercicio o de hecho, para poder ser sujeto de relaciones jurídicas y para realizar actos con eficacia jurídica. Ya estamos hablando de la capacidad de goce o de derecho como la inherente al ser humano, mientras que la capacidad de obrar, de ejercicio o de hecho es la capacidad que vamos a adquirir con la mayoría de edad. Si hablamos entonces de la capacidad de goce, vamos a decir, voy a leer, la persona posee la posibilidad de gozar de todos los derechos inherentes al ente humano, derecho que recae sobre cosas, sobre actos de las personas, sobre el patrimonio, sobre derechos subjetivos y derechos de la personalidad, gozando de los derechos que ejercen poder de titularidad. La persona, debe poseer capacidad de goce y capacidad jurídica, siendo la actitud del particular para ser sujeto de relaciones jurídicas. Primer párrafo, y lo voy a explicar. Todas las personas, vamos a adelantarnos un poquito a donde dice característica de la capacidad de goce, ahí en el cuadrito que ustedes tienen. Dice, la capacidad de goce es igual para todos los hombres, es decir, todos, por el solo hecho de ser personas y adquirir personalidad, dentro de los atributos de la personalidad encontramos la capacidad como esa aptitud del particular para ser sujeto de derechos y obligaciones. La capacidad de obrar la tenemos todos, ya dije, ¿verdad? Es independiente a la conciencia del hombre y de su voluntad. Ahora alguien me dirá, ¿y los niños adquieren derechos y obligaciones? Por supuesto. Vamos a pensar en un niño recién nacido. El niño recién nacido, yo digo que solo llora, duerme y caga, y orina. No hace más que eso. Perfecto. Pero él tiene derechos. De acuerdo a las aptitudes, a los atributos de la personalidad, tiene actitudes que le son propias. De hecho, del momento mismo que una persona es apta para, o sea, tener viabilidad y ser apta para vivir fuera del vientre materno en forma independiente, ya tiene derechos, tiene la aptitud para contraer derechos y obligaciones. Un derecho. Se muere alguien y le deja una herencia, ya sea intestada o testamentaria, él tiene derecho de ser heredero y reclamar la herencia. De momento no lo puede hacer, pero lo harán por conducto suyo los padres que ejercen patria potestad y si no tuviere padres, quien ejerce la tutela. Él tiene la obligación. Cuando miremos, por ejemplo, la patria potestad, vamos a ver que todos los menores de edad tenemos la obligación de respetar a nuestros padres. Es más, si no lo hacemos, entonces pueden disciplinarnos, no matarnos a golpes, pero sí un chancletazo, un paletazo, un trompón que hemos sufrido todas, de alguna manera tienen la posibilidad de hacernos corregir. Bien. En el siguiente párrafo dice, esta capacidad corresponde a todos los hombres por igual, por el solo hecho de su existencia, y aquí es donde se confunde con la personalidad. Es lo que hablaba. La personalidad es la aptitud donde el ser humano va a poder contratar y ser contratado, pero quien le va a dar la fuerza jurídica en esas relaciones de derecho que se da entre los hombres es la capacidad. Esa capacidad de goce con la que todos nacemos y toda esa capacidad que cada uno de nosotros tenemos es igual en todos los seres humanos. Aunque cada uno tengamos nuestra propia capacidad de goce, cada uno la ejercitamos de la manera que sea necesaria. Por lo que ha llegado a afirmar que la capacidad y la personalidad siempre van juntas. Yo considero de que no solo la capacidad y la personalidad, sino todos los atributos de la personalidad. Es decir, el nombre, el estado civil, el domicilio, el patrimonio, más la capacidad, siempre van juntas. Son parte inherente del ser humano. La capacidad de goce, entonces, es lo mismo que la personalidad
Así dicen algunos, teoría sobre la cual se basa la identidad e igualdad de los hombres, sin que las condiciones especiales que acompañan a las diversas situaciones puedan variar de acuerdo a las circunstancias. Nace un niño, es persona, y el solo hecho de ser viable, de acuerdo al artículo primero, va a tener atributos de la personalidad. Dentro de ellos está la capacidad que le va a dar ese motor a la personalidad para que esta persona sea un ente capaz de tener relaciones jurídicas. Luego encontramos la otra capacidad que le vamos a llamar capacidad, como ya dije, de obrar, de ejercicio, derecho, civil o plena. La capacidad que combina de goce y la de ejercicio tiene la posibilidad de efectividad, se suma. ¿Qué significa esto? Yo llego a la mayoría de edad, bueno, yo llegué hace mucho tiempo, llego a la capacidad de ejercicio, es decir, llego a mis 18 años. Cuando llego a mis 18 años, por sí solo puedo contratar y ser contratado. Por sí mismo puedo tener relaciones jurídicas con otras personas. Pero no significa que pierdo mi capacidad de goce. Esta sigue conmigo todo el tiempo, porque es un atributo que es inherente al ser humano. La capacidad por la cual, dice el siguiente párrafo, el particular puede hacer valer, ejercitar y llevar a la práctica todos los derechos que le otorga el poder de titularidad. ¿Cuáles son todos esos poderes de titularidad? Vamos a ver entre muchísimos, ¿verdad? Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, llego a la mayoría de edad y tengo que mantenerme por sí solo, aunque algunos todavía cuando llegamos a mayoría de edad todavía nos van a dar esa ayuda a nuestros padres. Tenemos el derecho de poder decir, miren, me voy a ir de la casa, papaito o mamadita, sí, pero te vas y te mantienes por sí sola. Puedo escoger, puedo contratar dónde vivir, puedo contratar qué estudiar, dónde trabajar, etcétera, etcétera. Una vez todo vaya de la mano con la legalidad, todo lo que hagamos es válido. La capacidad de ejercicio entonces, o de obrar, es el poder de realizar actos con eficacia jurídica. Si nos remontamos a algunos artículos, por ejemplo, hay un artículo en 1251 que habla del negocio jurídico. Vamos a verlo posteriormente, solo voy a mencionar. Dice que para que exista el negocio jurídico se requiere la declaración de voluntad de personas capaces, es decir, capaces sobre objeto lícito. Yo puedo declarar mi voluntad. Dentro de nuestro derecho civil, de lo más importante es la declaración de voluntad que hacemos. Voy a casar ahorita a Flor de María. Señorita Flor de María, ¿acepta por esposo usted a fulanito de tal? Sí, acepto. Está dando su consentimiento. Está dando por válido ese acto jurídico. Esa relación de derecho que va usted a tomar ahorita como cónyuge de aquella persona. A ver, Débora, usted va a contratar con Diego sobre un contrato de mandato. Es decir, usted le va a pedir a Diego que la represente en determinados actos. Artículo 1686 creo que es. Si no es ese, me dicen porque no estoy leyendo. Bueno, ya leí, pero no lo encontré. Bueno. Entonces, si ambos declaran, uno que le entrega la posibilidad al otro de que la pueda representar en determinadas acciones y el otro acepta, hay una relación jurídica sobre objeto lícito. Pero para poderlo hacer se requieren que sean capaces de contraer derechos y obligaciones. La capacidad entonces de ejercicio, a diferencia que la capacidad jurídica o de goce que existe en todos los hombres, exige determinadas condiciones para que pueda hacerse efectivo. ¿Cómo qué? Como la edad, la salud física y mental.
condiciones que están reguladas por el derecho positivo y que limitan la capacidad de ejercicio, y por esa circunstancia no todas las personas tienen capacidad de ejercicio. Si hablamos de este último párrafo, vamos a ver que cuando volitivamente somos capaces de poder declarar nuestra voluntad y volitivamente tenemos la capacidad de poder contratar y ser contratados, ser sujetos de derechos y obligaciones, entonces en ese momento vamos a ejercer nuestra capacidad de ejercicio. Pero si no lo tuviéramos, como por ejemplo el menor de edad, vamos a ver que es un incapaz, relativo por supuesto, porque va a ser incapaz únicamente contra su minoría de edad. Y para algunos actos vamos a ver que son niños emancipados, es decir, que aún siendo menores de edad pueden ejercer sus derechos y obligaciones como si tuvieran capacidad de ejercicio. Por ejemplo, un niño de 15 años quiere trabajar. Puede hacerlo, por supuesto, y el patrono, el empleador, va a aceptarlo como su empleado, como su trabajador, como su dependiente. Pero para poderlo hacer requiere el permiso de sus padres y la autorización que da la Inspección General de Trabajo. Él va a esforzarse en su trabajo y a cambio va a recibir un emolumento, un salario, un sueldo por ese trabajo que ejerce. A este menor de edad de 15 años es un niño emancipado, es decir, va a actuar en ejercicio de su capacidad, valga, pero en ese acto nada más. Para los demás actos no es capaz. Para contraer matrimonio, ningún menor de edad, bajo ningún concepto, puede contraer matrimonio. Luego habla de la salud física y la salud mental. Vamos a ver que hay personas que tienen ciertas incapacidades de acuerdo a sus estados mentales o su estado de salud física. En síntesis, dice acá, la capacidad de goce consiste en poder ser sujeto de derechos y obligaciones, o sea, ser activo o pasivo de una obligación o de un derecho. Pero ahí me faltó indicar, siempre que exista la posibilidad de ser representado por sus padres en el ejercicio de la patria potestad y si no tuviere padres por medio de la tutela. Tanto una como la otra, la patria potestad y la tutela, son instituciones que representan al menor y a los bienes que estos tienen para sí mismos. Y luego, la capacidad de ejercicio que consiste en el poder de adquirir y ejercitar por sí mismo los derechos y obligaciones. Aquella, la de capacidad de goce, requiere para poder ejercitarla estar acompañado por quien lo representa. Mientras que la capacidad de ejercicio, únicamente nosotros, por sí mismos, mí mismo, dijeran aquellos, ¿verdad? Mí mismo se va a presentar y mí mismo va a poder contratar y ser contratado. ¿Cuáles son las características? Voy a leerlas nuevamente de la capacidad de goce entonces. Primero, la capacidad de goce es igual para todos los hombres. Para Ashley, para Alejandro, para Marlene, para Kevin, para Telma, para Carlos, para Mauricio, para todos es igual. Luego dice, es independiente a la conciencia del hombre y su voluntad. Ustedes no pueden renunciar a su capacidad de goce. Aunque así tengan alguna deficiencia física, mental o de edad, no pueden renunciar a ella. Y por último dice, extensible a todos los derechos inherentes a la persona. Es una, indivisible, irrenunciable y especialmente igual, siempre y para todos los hombres. Es lo que estaba mencionando. Primero, es inherente y es independiente a nuestra voluntad. Por esa razón, entonces, no es divisible. Es decir, para algunos actos no tengo de goce y para otros sí, no la puedo dividir. La capacidad de goce es una con la que nacemos y morimos civilmente. Esta capacidad de goce es irrenunciable,
muchacha, me cansé de tener esa bozada, renuncio. No puedo hacerlo. Y luego, esencialmente igual, siempre y para todos los hombres. Mismos derechos, mismas obligaciones, desde el punto de vista de la capacidad de goce. Mientras que la capacidad de ejercicio, primero, puede estar ausente o se limita fuera de que no es igual para todos los hombres. Cuando hablamos de que puede estar ausente, por ejemplo, posteriormente a este párrafo vamos a leer lo que es la incapacidad. Es decir, incapacidad va a significar que un mayor de edad puede estar limitado en cuanto al ejercicio de esa capacidad de esa capacidad Licenciado, disculpe, ¿me podría repetir qué es la capacidad de goce? Disculpe. Perdona, no le escucho a Alejandro. Que si usted me podría repetir qué es la capacidad de goce, licenciado. Buenas tardes. Con todo gusto, muy buenas tardes. Cuando hablamos de la capacidad de goce, entonces hablamos de aquella actitud del particular para ser sujeto de relaciones jurídicas. Esa capacidad que tenemos todos los seres humanos desde el momento mismo que adquirimos personalidad. A ver, pongamos un ejemplo de esta capacidad de goce, ya que lo pregunta Alejandra. Hay un niño que tiene 7 meses de gestación y vienen y le dejan una herencia, o vienen y se muere el padre. ¿Él tiene derecho a esa herencia? Claro, de antemano, si ya va a adquirir la personalidad, porque dice el artículo primero, comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le favorece. El ser el heredero es algo que le favorece. El tener un nombre, un estado civil, un domicilio, una capacidad de goce y en su momento de ejercicio y un patrimonio son cosas que a él le competen, le favorecen, por consiguiente las tiene. Decía también entonces que puede estar limitada. El menor de edad es incapaz relativamente, pero ya vimos que hay menores y que pueden ejercer ese derecho de su capacidad. Son los menores emancipados, pero solo para algunos actos. Por ejemplo, ya mencioné el ser sujeto laboral. Podríamos hablar que si tiene una tutela, es decir, alguien lo representa como menor y los bienes porque no tiene padres, entonces vamos a observar de que el niño a los 15 años puede comenzar a involucrarse en la administración de sus bienes. Y así vamos viendo poco a poco cuáles son los derechos que tienen los menores emancipados. Y por último, puedes ejercer sus derechos por sí mismo. Es decir, cuando llegamos a la mayoría de edad, que lo vamos a leer en el Código Civil, vamos a ver que nosotros actuamos por sí mismos. Vámonos, por favor, al Código Civil, en el artículo 7, por favor. Perdón, 8, perdón. Artículo 8. Aquí se habla de la capacidad como la facultad que posee una persona para ser sujeto de obligaciones y de ejercer derechos o ser titular de relaciones jurídicas. Y nuevamente dice el Código Civil que se clasifica en capacidad de goce y capacidad de ejercicio, y decimos, la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Aquí estamos hablando de la capacidad de ejercicio. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Si nos vamos a la Constitución Política de la República de Guatemala, se nos indica que cuando adquirimos la mayoría de edad, somos aptos para contraer todos aquellos derechos que son propios del ser humano, por sí mismos ejercitarnos, pero también cumplir con nuestras obligaciones. El último párrafo dice, los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley.
es decir, los menores emancipados. Acá podemos encontrar entonces la capacidad relativa contenidos en el artículo 259. Vamos al 259. Dice, capacidad relativa de los menores de edad. Los mayores de 14 años tienen capacidad para contraer su trabajo y recibir contribución convenida con la ayuda de sus padres para su propio consentimiento. Es un menor emancipado. También encontramos la capacidad relativa de los menores de edad en el artículo 303 del Código Civil. Vámonos al 303 del Código Civil. Dice acá, derechos de los menores que han cumplido 16 años. A los menores que han cumplido la edad de 16 años, deben asociarlos el tutor en la administración de los bienes para su información y conocimiento, y si carecieren de tutor testamentario, tendrán derecho a proponer candidato entre sus parientes llamados a la tutela legítima, y a falta de estos, la persona de reconocida habilidad para que ejerza la tutela judicial. Ya encontramos entonces, adelantándonos muchísimo, que hay una tutela testamentaria, una legítima y una judicial. También encontramos en los derechos que han cumplido los menores de edad en el artículo 1254. En el artículo 1254, que va a hablar... Cuéntame cómo te caíste. 1254. Toda persona legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas que la ley declara específicamente incapaces. El menor de edad, por ejemplo. Artículo siguiente. La incapacidad relativa de una de las partes no puede ser invocada por la otra en su propio beneficio, si oportunamente la hubiere conocido. Es decir, si alguien contrata con un menor de edad y después quiere, pongámosle, anular un contrato, si va en contra de los intereses del menor de edad, no puede alegar nulidad porque él no tenía capacidad, porque él tenía el conocimiento. Es decir, hay un hecho consentido. Artículo 9 del Código, artículo 9, ahí nos vamos a quedar. Entonces vimos que el artículo 8 habla sobre la capacidad, tanto de ejercicio como la de goce. En los artículos que leímos, habla de la incapacidad relativa que tienen los menores de edad. Ahora, comencemos la incapacidad con una pregunta. ¿Yo puedo declarar incapaz a un menor de edad? No. Si de hecho ya es incapaz relativamente, porque en muchos acontecimientos no puede actuar por sí mismo. Es más, leímos el Código Civil donde específicamente puede actuar como un menor emancipado. En los demás actos, y la ley no los menciona, decía un catedrático, don Fernando Varías Monzón, que donde la ley distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo. El Código Civil distinguió un menor emancipado para ser trabajador, un menor emancipado para poder involucrarse en la administración de sus bienes, un menor de edad que podría declarar su voluntad aún en contra de la otra persona, y el otro no puede alegar desconocimiento de su minoría de edad. ¿Quiénes entonces van a ser? Entonces vamos a ver que hay dos clases de incapacidad, una relativa y una absoluta. Entremos a leer una definición de qué es incapacidad. Y dice que son las circunstancias que limitan o aniquilan la capacidad de actuar. Y cuando una persona se encuentra colocada dentro de tales circunstancias, se es incapaz, es decir, no puede actuar de derecho. Entonces vamos a ver que el menor de edad se encuentra limitado o aniquilado en su forma de actuar. Vamos a pensar, voy a poner a Jacqueline, que es tan seria ahí, y que se le mueve su pelo. Imagino que tiene un ventilador puesto, tiene calor. Vamos a pensar que le gusta un muchachito de 17 años. Locamente enamorada, y le dice, mi amor, yo no te quiero perder.
a partir de hoy y hasta que muramos de viejitos estaremos juntos. Casémonos. ¿Se puede casar con él? No. No porque es menor de edad. Es decir, tiene limitada o aniquilada el poder de ejercer por sí mismo su declaración de voluntad para contraer matrimonio con Jacqueline. Cuando se está dentro de esas circunstancias, entonces decimos que es incapaz, es decir, no tiene actuación de derecho. Si es menor de edad, tendrá que hacerlo bajo la patria potestad o la tutela. Y si es mayor de edad, tenemos que seguir un procedimiento de interdicción que lo vamos a ver al final. Otra definición dice, es el estado especial en que se halla la persona que queda privada del ejercicio de capacidad de actuar. La puse porque esta definición ya nos habla de una forma más concreta de lo que es la incapacidad absoluta, es decir, el estado de interdicción. Causas modificativas de la capacidad, es decir, de la incapacidad. Vamos a leer posteriormente los artículos del 8 al 14 del Código Civil y del artículo 606, creo que es antes, pero del 405 al 410 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien. Cuando hablamos de causas modificativas entonces de la capacidad, vamos a hablar que están en dos grandes grupos vinculados. El primer grupo llamada causas modificativas de incapacidad naturales y legales. Nos vamos a referir a un código que todavía no vamos a ver, que es el Código de Notariado en su artículo 3. Y el otro grupo vinculado a lo que son las causas jurídicas. Hablemos de las causas legales y naturales. Primero, hay una causa modificativa en los menores de edad. El menor de edad ya dijimos que es incapaz relativo. Primero, por su minoría de edad y segundo, porque en actos determinados por la ley, específicamente los que la ley menciona, podría actuar como menor emancipado. Los mayores de edad privados de razón. La doctrina dice por locura, idiotez e invisibilidad. El imbécil, ¿verdad? Nosotros lo tomamos como insulto, pero tanto el idiota como el imbécil, el estulto que dice el diccionario de la Real Academia Española, ellos no pueden tener capacidad de ejercicio. Ahora lo llamamos simplemente con cierta deficiencia, ¿verdad? Porque antes la doctrina era muy dura y eso hacía que la persona estuviera como muy ligada a ciertos aspectos que iban en contra de la propia persona. El sordomudo y el ciego de nacimiento. Los sordomudos no oyen y no hablan, pero no son ni locos, ni tontos, ni imbéciles. Muchas veces más inteligentes que nosotros, solo que no hablan y oyen, pero pueden darse a entender y entendernos a nosotros. Entonces vamos a ver que el sordomudo tiene cierta incapacidad, pero es una incapacidad absoluta cuando es analfabeta, pero cuando es alfabeta, es decir, si el sordomudo puede leer y escribir, su incapacidad va a ser menor, va a ser limitada, pero no aniquilada. Los ebrios consuetudinarios. Hace poquito leí un meme de alguno de ustedes que dice que ya segundo año en la Facultad de Derecho y no conocen la universidad. Bueno, les tocó sufrir esa parte, ¿verdad? ¿Me permiten que abra la puerta un momentito? Por favor. Oiga, por clases. Gracias.
Perdón, es que de momento estoy en la oficina. Ya vendrán a ayudarme. Pues decía, ustedes que no han tenido la suerte de gozar de las locuras de la universidad ya tendrán el tiempo necesario para hacerlo. Van a comenzar a, ya deben saber, pero no han ido. Ir a La Chicha, por ejemplo. Hay un lugar donde, de alguna manera, en mi tiempo no se llamaba Chicha, Tronco se llamaba. De irse a echar una chela, un traguito, o simplemente el que no tome va a platicar con los que toman y a oír las locuras de todos los bolos. Hay música, hay comida, hay tragos, perfecto. No es lo mismo el que el viernes, y el cuerpo lo sabe, se dispara un par de chelas o de alguna manera se libera de todo ese estrés que mantenemos en la semana, que el que lo hace todos los días. Vamos a pensar, aquí está Stephanie ahorita. Yo estoy viendo respecto a lo que miro. Vamos a pensar que Stephanie tiene novio y un día viernes viene y llega a la casa. Hola, mi amor. Estoy pensando en mi vida. Y le dice que la ama, que le licenciado. necesita. Y entonces le dice, mi amor, casémonos. Y ella acepta. Al día siguiente le dice, bueno, miramos, ayer me dijiste que nos casáramos, pues comencemos a planificarnos. Pues yo no me acuerdo. ¿No te acordás que me llamaste y veniste? No, no me acuerdo. Yo perdí onda. En ese momento hay una incapacidad transitoria. La persona no es que sea interdicto, sino en ese momento no tenía su capacidad de ejercicio. Volitivamente no era capaz. Entonces, cuando bolos les pidan matrimonio o que sean novios, díganles que no, hombres y mujeres. Porque algunos de nosotros se nos han declarado las mujeres y cuando están bolas uno dice, no, por favor, respetame, por favor, respetame. ¿Va? Uno es muy respetuoso como hombre. Las jodidas son las mujeres. Aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? María José está disfrutando. Bueno, los drogadictos habituales, ellos también, de alguna manera, son incapaces. ¿Cuáles son las causas modificativas jurídicas? Jurídicas, los menores emancipados, es decir, el menor que puede declarar su voluntad por sí mismo, aun siendo menor de edad. Los nacionales, ahí puse yo, edictos y matrimonios. Yo me podría casar con una extranjera, con cualquiera. Una vez yo sea soltero y pueda demostrar mi soltería, al igual que la otra persona, podría contraer matrimonio. Pero las mujeres guatemaltecas tienen una limitante. Aparte de tener todos los documentos necesarios para demostrar la soltería, tienen que hacer edictos, igual que los hombres, en donde se diga que yo voy a contraer una mujer guatemalteca matrimonio con una persona extranjera, si hay alguien que se oponga a ese matrimonio. Y aparte de ello, vamos a ver que tiene la obligación el hombre extranjero de poner sus bienes dentro de un régimen de comunidad absoluta de bienes. Porque quede al pelo. Viene un extranjero, se lleva a nuestras mujeres y se lo lleva todo. Hola, hola. No. Una parte tiene que quedarse con ella. La profesión. Ustedes ya, estos 107 que están, se han ido 4 ya, estudian Derecho. Muchos de ustedes ya están estudiando mucho para los primeros parciales, que están viendo que es un montón lo que hay que estudiar. Dicho de paso, yo decía en mis clases cuando era presencial, todos nos han dicho en este momento, miramos, de hecho es fácil. Si solo es de leer, se los babosearon. El abogado y el notario sabemos más que todos los demás.
Y tenemos que saber más que todos los demás. Y los voy a motivar. Somos los que dominamos el mundo. De veras. ¿Quiénes son los asesores de los presidentes de todos los países del mundo, incluyendo el Papa? Abogados. ¿Quiénes son los asesores de los parlamentarios y de los congresistas? Los abogados. ¿Quiénes son los que dictaminamos de lo que hacen los secretarios de Estado y los ministros? Los abogados. ¿Quiénes somos los que tomamos razón de la voluntad de las personas? Los abogados. Solo sabemos de todo, ¿eh? Somos todólogos porque dominamos el mundo. Ustedes van en esa pos. Pero ustedes que ya van llegando a dominar el mundo, así como lo hacemos los que ya estamos graduados, ¿verdad, Ricardo Pesarosi, que está en otro rollo ahorita? ¿Pueden autorizar un testamento? No. ¿Pueden casar a las personas? No. Todavía no tienen fe pública. Pasa que como no tienen el cartón universitario, entonces pueden casar los médicos, pueden casar los economistas, pueden casar los arquitectos o los ingenieros. No, porque tienen una incapacidad. ¿Por qué? Ellos no ejercen la profesión liberal como nosotros y la ley nos da la posibilidad de tomar esas declaraciones de voluntad de las personas. Los ciegos y sordomudos que saben leer y escribir, que ya mencionaba eso. Vamos a ver que el ciego y el sordomudo que no saben leer son incapaces absolutos. Mientras los alfabetas, los que sí saben leer y escribir, tienen una incapacidad relativa para determinados actos. El sexo, es decir, capitulaciones matrimoniales, matrimonios de menores de edad, mujer de 14 a 18 años y varón de 16 a 18. Esto lo puse por referencia y lo voy a explicar. Anteriormente, yo he mencionado de que cuando comienza la parte, hablemos de legalidad, con el Imperio Romano, la mujer solo es un bien que tiene la obligación de cuidar al pater familia y darle hijos varones, primogénitos. Pero fuera de eso, era igual que un florero, que una mata de rosas, sin derechos. Pasa muchísimo tiempo hasta que la mujer comienza a ganar espacios y comienza a demostrar que son tan capaces, y es más, aún más capaces que nosotros los hombres, y que tienen que tener los mismos derechos que nosotros, sin basarnos en el sexo, únicamente en esa capacidad que a ellas las distingue de las demás personas. En ese estudio que le da bien, bueno, en esta oficina todo el mundo estudia. Hace algún tiempo, por ejemplo, en el Código Civil, ya lo mencioné también, decía que el que representaba el matrimonio era el varón. Ahora no. Por igual. Iguales derechos, iguales obligaciones. Antes, solo las mujeres se podían quedar con los hijos cuando había una separación o un divorcio. Es más, es decir, la modificación o la disolución del matrimonio. Ahora dice la ley que igual derecho tiene el papá y la mamá respecto de sus hijos durante la minoría de edad. Y tienen razón. Yo hago mucho chiste de esto y mucha mofa. Mira, Carlos, vamos a ir al supermercado. Vamos a ir a Walmart, que está en la zona 7. Todos los hombres, los que me están oyendo aquí, hablemos de Ricardo, hablemos de Miguel, hablemos de Diego. De alguna forma, cuando estudia Freddy, ya hicimos un mapa mental de por dónde nos vamos a ir, ¿verdad? Pero en el camino nos cambian.
Pero mira, antes de llegar ahí, haceme favor. No te vayas por periféricos, andate por la zona 3, porque voy a comprar una mesita de madera para poner el microondas. Ya nos jodieron. Nos pasamos, nos perdemos, se nos olvida dónde ir, porque nosotros somos lineales. Las mujeres, yo admiro a las mujeres, van en el carro con el celular. Con el celular en la oreja, manejando con las piernas, pintándose los ojos, y todavía, bruto, por poco me chocas, desgraciado, y sigue la plática. Mira qué capacidad. Va uno a una entidad y está hablando por teléfono, atendiendo a la gente y escribiendo a máquina. Y todavía mira, escribiendo a máquina, se mira, híjole, se me pintó el ojo y se echa salivita, se le medio bien y sigue escribiendo. Nosotros no podemos. Pues si la mujer puede dividir su cerebro, tiene esa capacidad y nosotros no, es porque son más capaces en determinadas cosas para nosotros. Aún físicamente son mucho más capaces que nosotros. Entonces no podemos limitarle a una mujer la igualdad de derechos y obligaciones que hemos mantenido por mucho tiempo a los hombres. Capitulaciones matrimoniales. Si igual derechos tiene el hombre y la mujer, cuando miremos las capitulaciones matrimoniales, que es el segundo punto que vamos a ver para el segundo parcial, vamos a ver que es la escogencia que hacemos los contrayentes o los futuros contrayentes de cómo vamos a administrar los bienes dentro del hogar. Pero significa de que ambos, y vamos a ver cuando miremos los hechos de obligaciones, del 108 al 112, que si yo gano más, yo pongo más. Pero si tú ganas más, pones más. Si yo me quedo incapacitado, te toca a ti, mi cielo, tener que mantener la casa, porque yo tengo incapacidad. Pero lo primero que tenemos que hacer es dar el dinero propio de la casa, de los hijos, es lo más importante, pero en iguales condiciones. Anteriormente se hablaba de que los menores de edad podían contraer matrimonio. Y decía que el varón podía contraer matrimonio cuando tuviera 16 años a los 18 y la mujer a partir de los 14 años. ¿Por qué menos a la mujer edad que al hombre? Veámoslo de una forma como muy natural. La mujer madura más rápido que los hombres. Yo no sé si pasa ahora, pero yo cuando tenía 14 años todavía me daba de vez en cuando como cierta pena ir a una fiesta, llegar a decirle a alguien, ¿bailamos? ¿Puedo bailar contigo? Me da un poquito de vergüenza. Las mujeres desde los 12 se enamoraron del de la novela, del vecino, del maestro, del que lleva la leche, del que va en el camión con el micrófono diciendo si compran chatarra o no. Entonces, maduran más rápido que el hombre. Por esa razón, entonces, se tomaba menor edad a la mujer que al hombre. Luego había una causa que se invocaba. Nosotros no nos embarazamos, las mujeres sí, ¿verdad? Entonces, ya la mujer, ya embarazada, de alguna manera estaba demostrando su capacidad para ser madre. Sin embargo, vemos los problemas que hay de las menores de edad en ese estado de embarazo y de los problemas que tienen principalmente nuestra Guatemala, porque es una injusticia con unos números increíblemente grandes de las niñas embarazadas. Entonces se cambió de que, de acuerdo a la ley, se cambian los artículos propios de muchas leyes, la Constitución, se cambia el Código Civil y algunas otras, en donde solo los mayores de edad, tanto hombres como mujeres, pueden contraer matrimonio. No hay ninguna excepción para que el hombre o la mujer, siendo menores de edad, puedan contraer matrimonio. De esa cuenta, entonces,
de la cuenta de las causas modificativas de la capacidad, encontramos que hay dos clases de incapacidad. La absoluta, que impide la ejecución de los actos jurídicos, y vamos a hablar de la interdicción posteriormente. Y la capacidad relativa, que permite que la persona pueda ejercitar alguno de sus derechos. El menor de edad, el sordomudo que sepa leer y escribir, el ciego que sepa leer y escribir, es decir, que se dé a entender de una forma en donde no haya equívoco. Ellos, teniendo alguna incapacidad, van a ser capaces relativamente para determinados actos una vez puedan darse a entender y no haya equívoco. Interdicción. Vamos a leer posteriormente el artículo 12, en 12, 13 y 14, que se nos habla de la interdicción o del estado de interdicción. Definámoslo. Es la declaración que establece el estado de incapacidad de un individuo. Esta incapacidad podemos tenerla, por ejemplo, o plantearla cuando hay un ebrio consuetudinario, cuando hay un drogadicto habitual. Son enfermedades sociales. Pero si estas personas vienen y se componen de esa enfermedad social, aún siendo o haber sido declarados en estado de interdicción, podrían recuperar su estado de capacidad de ejercicio. El ciego o el sordomudo, que son analfabetas y aprenden a leer y escribir, de alguna manera van a adquirir ciertos derechos que les son inherentes dentro de cierta capacidad de ejercicio. Vamos a ver, por ejemplo, la posibilidad que tienen de poder declarar su última voluntad en un testamento, por ejemplo. O van a poder pedir ciertos derechos y obligaciones que siendo analfabetas no podrían pedir. Sigo leyendo entonces. La interdicción es la declaratoria judicial. Ojo, la interdicción solo se puede declarar judicialmente. La declaratoria judicial de incapacidad de una persona mayor de edad, es decir, no podemos declarar la interdicción de un menor de edad, que limita la voluntad de obrar o de ejercicio para realizar actos de la vida civil privada y la administración de su persona y de sus bienes. Es decir, los que vamos a declarar en estado de interdicción no pueden administrar sus bienes. Los menores de edad, si no son emancipados, no pueden administrar sus bienes, no pueden hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí mismos. Tienen que ser por conducto de quien los represente. Efectos de la interdicción. Por decisión judicial puede ser sujeta a interdicción una persona, solo judicialmente. La declaratoria de interdicción produce de la fecha en que sea establecida en sentencia firme capacidad, incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos. Pero los actos anteriores a la declaración pueden ser anulados si se probara que la incapacidad existía cuando se verificaron los actos. Hablemos aquí de dos ejemplos. Hablemos del preso. El preso se le van a limitar sus derechos civiles. Algunos. Si hablamos de la Constitución, que ustedes la van a ver este semestre mucho, todos los principios dogmáticos que están en la Constitución, vamos a ver que el que está detenido o cumpliendo preventivamente, cumpliendo una condena, va a tener limitación en algunos derechos, como cuáles, como elegir y ser electo para algún cargo público. Pueden elegirlo como representante del sector, ¿va? Pero eso es entre ellos. Pero no podemos elegirlo como alcalde, como diputado, o como parte de una corporación municipal, etc. Ese lo tienen limitado. Pero puede recibir una herencia. ¿Pueden contraer matrimonio? Claro que sí.
Esa limitación no la tienen, porque tiene una limitación relativa. Luego dice, pero los actos anteriores a la declaración pueden ser anulados. Hay un estado que muchos toman desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, que se llama la carrera de, ¿cómo se llama? De Guadalupe Reyes. Comienzan a chupar desde el día de Guadalupe y terminan el día de los Reyes Magos. Todo ese periodo, de alguna manera, tienen una incapacidad relativa. No son interdictos, pero como pasan tomando licor, pasan en ese estado de interdicción transitoria. Pensemos que uno, por la goma de que se está muriendo, venda su casa, por ejemplo, le herede a una persona con tal que le dé pisto para quitarse la goma, lo podemos declarar en estado de interdicción o demostrar la interdicción que tenía en ese momento transitoria, y aquel acto de declaración de voluntad, siendo mayor de edad y volitivamente capaz, en ese momento no pudo declararla, y esos actos van a ser declarados nulos. Se nombra a un tutor judicial para que lo represente. Me voy a adelantar un poquito. Regularmente, cuando somos menores de edad, nos representan nuestros padres. Vamos a ver en el artículo 252 del Código Civil que pueden ser nuestros padres casados o no, separados o divorciados, no importa, ejercen la patria potestad. Cuando miremos la filiación, la ejercen los padres que van a estar dentro de una relación matrimonial, cuasi matrimonial o extramatrimonial, una vez seamos reconocidos. Pero si este menor de edad no tiene padres, alguien tendrá que representarlo. De esa cuenta vamos a ver que cuando existe una tutela testamentaria, los padres en su última declaración de voluntad indican qué persona los va a tomar. Se va a tomar como tutor de sus hijos menores de edad o de sus hijos mayores de edad en estado de interdicción. De esa cuenta ya leímos que hay una tutela testamentaria, una legítima y una judicial ordinariamente. Y extraordinariamente hay una especial y hay una legal. Lo vamos a ver en su momento. Ellos entonces, sin ser padres del menor, van a ejercer la representación del menor y los bienes que a éste pertenezcan. Van a administrar los bienes del menor, o en su defecto, si el mayor de edad no tiene familia, es decir, no tiene cónyuge sobreviviente o hijos, aún siendo mayor de edad, los padres podrían ejercer patria potestad. Si tuviere familia, van a poderla ejercer el cónyuge, los hijos mayores de edad, sus padres o alguno de sus parientes. Y vamos a ver esa tutela que es la legítima del mayor de edad. Pero voy a repetir acá, la interdicción solo se va a dar en los mayores de edad y no es definitiva. Pueden cambiar las circunstancias. Vámonos al Código Civil, por favor. Artículo 9. Artículo 9, incapacidad. Aquí la incapacidad la vamos a tomar como la carencia de aptitud legal que tiene una persona para ejercitar por sí misma sus derechos y cumplir sus obligaciones. Esta puede ser absoluta, como ya lo dijimos, como también conocida como interdicción civil, y relativa, que tiene un carácter meramente temporal. Artículo 9. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden, asimismo, ser declarados en estado de interdicción las personas que por el abuso de bebidas alcohólicas o estupefacientes se exponen ellas mismas
o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce, desde la fecha en que se establecía sentencia firme, incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaración pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que puedan verificarse. A partir de hoy vamos a ver nosotros que todo lo que digamos tenemos que probarlo. No basta con decirlo, tenemos que probarlo. A ver, el mayor de edad que adolece de enfermedad mental que lo priva de discernimiento, pero de igual manera, el ebrio consuetudinario o el drogadicto, de alguna manera, cuando están en ese estado, adolecen de discernimiento. No pueden declarar su voluntad porque no tienen la capacidad para poderlo hacer. ¿Qué es lo que vamos a pretender? Primero, que no se expongan a sí mismos. Es decir, que no declaren cosas que vayan en contra de sí mismos. Esas declaraciones no son válidas. Pero también para que no tenga problemas y que puedan exponer a sus familias, principalmente económicamente. Ya si las expone aún en estado de ebriedad o de adicción y cometiere delito, tendrá que cumplirlo, ¿verdad? Que la pena podrá ser menor, pero tendrá que cumplirlo. Pero civilmente hablamos de la exposición grave de perjuicios económicos. Esta declaración, ¿desde qué momento es válida? ¿Alguien me va a hablar? Sí, licenciado. En la incapacidad estaba el primero absoluto, relativo, ¿y cuál otro había mencionado? La absoluta, que Ajá. vamos a declarar al mayor de edad en estado de interdicción, y la relativa, que lo pueden tener los menores de edad y aún los mayores de edad. Cuando el mayor de edad tiene una incapacidad relativa, podríamos hablar de acontecimientos transitorios o de enfermedades sociales como el alcoholismo y la drogadicción. O legalmente, como el sordomudo y el ciego, que eran analfabetas, pero que aprenden a leer y escribir y son alfabetas. Después de ser incapaces absolutos, se tornan en incapaces relativos. Entonces la interdicción entraría dentro de lo relativo. En ambos. Entre lo relativo y absoluto. Pero para que sea absoluto tenemos que declarar el estado de interdicción. Gracias. Decía entonces, ¿desde qué momento se declara una persona incapaz? Desde el momento en que existe sentencia firme. Si existe sentencia firme, entonces vamos a ver que existe un proceso, ¿verdad? Y con esa sentencia se va a limitar sus derechos y se va a limitar a que sus actos de declaración de voluntad puedan ser anulados. ¿Qué significa anulación y anulabilidad? Lo voy a decir muchas veces en todo el semestre. Nulo es un hecho jurídico, un acto jurídico que nace, pero sin efectos jurídicos. ¿Verdad? Entonces, pueden ser anulados acontecimientos, hechos o actos jurídicos que nacen a la vida jurídica sin efectos jurídicos. Se habla de anulabilidad cuando los actos, hechos o actos jurídicos pueden ser válidos o pueden ser nulos. Van a ser entonces anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época que se verificaron. Los que tuvieran su Código Procesal Civil y Mercantil a la mano, lo abren por favor en el 406. Los que no, pues vamos a leer un poquito. Dice
Capítulo segundo, asuntos relativos a la persona y a la familia. Sección primera, declaratoria de incapacidad. Procedencia. La declaratoria de interdicción procede por enfermedad mental congénita o adquirida siempre que a juicio de expertos sea crónica e incurable, aunque en tal caso pueden ser remisiones más o menos completas. También procede por abuso de bebidas alcohólicas o estupefacientes si la persona se expone ella misma o expone a su familia a graves perjuicios económicos. De alguna forma se están dando cuenta que vuelve a relacionar todo lo dicho en el Código Civil. La sordomudez congénita y grave da lugar a la declaración de incapacidad civil, siempre que a juicio de expertos sea incorregible o mientras el inválido no se haya rehabilitado para encontrarse en aptitud de entender y darse a entender de manera suficiente y satisfactoria. La ceguera congénita o adquirida en la infancia da lugar a la declaratoria de incapacidad civil mientras el ciego no se rehabilite hasta estar en condiciones de valerse por sí mismo, es decir, que pueda darse a entender, que sea alfabeta. Si hablamos del artículo 707 que habla del trámite, que vamos a verlo posteriormente en el artículo 10, 11 y 12, vamos a ver que habla de la solicitud respectiva que debe hacerse ante la Procuraduría General de la Nación. Decreto 25-97 del Congreso de la República, en donde se indica que en la actualidad debe leerse y entenderse en el Código Civil y Procesal Civil cuando se diga Ministerio Público como Procuraduría General de la Nación. Decreto 25-97 que el licenciado Pesarosi nos hizo que por favor investigáramos y que lo tuviéramos presente en nuestro Código Civil. A la solicitud, dice el Código, se acompañan los documentos que constituyen a justificarla y se ofrecerá las declaraciones pertinentes. Es decir, todo lo que digamos debemos de comprobarlo. Si fuera posible, a la persona que lo solicitara se le trasladará en donde se encuentre para examinarla. Aquí habla ya del trámite. Si hablamos del examen médico, dice, el examen médico se efectuará dentro del término que sea necesario, no pasando 30 días. Vencido este término, se podrán autos al resultado de las diligencias y se levantará acta que firmará el juez, los expertos y el secretario. Durante el término indicado, el juez podrá interrogar o examinar al paciente cuantas veces lo considere necesario. Quiero que pongan mucha atención en lo que voy a decir. Oigan ustedes a un PMT, uno de tránsito de la municipalidad. Oigan a un PMC. Oigan a un juez. Oigan a sus papás cuando llegan tarde y no saben dónde andan y van con olor a canela, a ajo mentolictus, a stringosol o a cualquier cosa que les quite la estocada cerveza o a trago. ¿Qué es lo que hacen? Preguntarles. ¿Para qué les preguntan? Para ver si vienen o no en un estado de interdicción transitoria. Miramos de dónde venís. Yo vengo de la casa de la Britney. ¿Y quiénes más estaban? Estaba Sandra, estaba Fabio, y Mauricio, y Ashley. Bueno. ¿Y qué estaban haciendo? Remachando civil, si ese viejo está, pero grueso, mamá. Ese viejo civil está cosa seria. Hay que leer mucho. Vaya. Y contame, ¿y cómo se fueron? En un transmetro que llega ahí por el periférico. ¿Y entonces se bajaron? Cerca de la casa de quién, pero caminamos unas cuadras. Y les preguntan, y uno lo considera tonto, no. Están verificando
si volitivamente son capaces. El juez le pregunta, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama su mamá? ¿Cómo se llama su papá? ¿Es casado o unido? Unido. ¿Cómo se llama con quien vive? ¿Tiene hijos? ¿Cómo se llaman sus hijos? ¿Qué edad tienen? ¿Cuándo nacieron? Son cosas normales para los que volitivamente somos capaces, pero los que tienen cierta incapacidad de una u otra manera no van a poder contestar todas las preguntas. Por eso el juez le pregunta. Jamie, Celeste, dígame, ¿qué le puedo servir? Buenas tardes, licenciado. Una consulta a una persona que tenga interdicción, así como usted dijo, transitoria, y comete algún delito. En el juzgado le pueden tomar digamos, la declaración. ¿Es válida o no? Bolo. Sí, así es. Gracias. Pueden tomarla. Y pueden tomarla para demostrar que está bolo. Tal vez su declaración no va a ser válida, pero sí va a ser válida la demostración de su incapacidad. Que miren, muchachos, ¿cómo explicarles? Muchas veces las preguntas a un bolo, no, hombre, vos no le preguntáis si está bolo, eso solo van a muladas, pero está demostrando que está bolo. Que diga no nos importa, la acción de estar bolo nos importa. ¿Por qué? Porque eso trae consecuencias jurídicas. Muchas que se agarraron a trompadas porque estaban bolos. Es que me dijo, y yo le dije, y nos dijimos, y nos agarramos. Bolos. Pero están indicando de que bolos, de cualquier manera, se lesionaron física y legalmente. Y esas lesiones podían llegar a ser lesiones o acometimientos de acciones delictivas. Y una simple agarrada a trompadas puede tener consecuencias penales. Pero estaban bolos, sí, pero ellos dijeron que entre ellos se agarraron. No es mentira vos, si fulano le pegó, si ellos lo dijeron. Entonces, si ellos lo dijeron, vámonos ahí, Nasif. Todos nos hemos hecho algún morete. ¡Pah! ¡Hijo de la... ¡Ay! Primero se pone coloradito y duele. Después se va poniendo moradito. Después de lo morado, cuando ya se está quitando lo morado, se pone azulito, verdecito, amarillito. Son periodos en que se puede demostrar la lesión. Entonces, de cualquier manera es válido. O sea, ustedes todavía no lo miran de esa manera. Ya comiencen a pensarlo de alguna manera como más amplia. Ya ustedes tienen que abrir horizontes. Todo tiene consecuencias jurídicas. Por último, el 909 y el 409 y 410 habla de que el juez previa audiencia a la Procuraduría General de la Nación resolverá sí o no al lugar la declaratoria de interdicción solicitada. Ya posteriormente habla de que si resolviere con lugar designará quién deba encargarse de la persona del incapaz y de sus bienes conforme el Código Civil. Entonces ya hablamos si se va a nombrar a los padres en el ejercicio de la patria potestad o a una persona que va a tener la tutoría de momento judicial y posteriormente vamos a ver si puede ser legal o, legítima o testamentaria. Oposición y rehabilitación. Las personas pueden declararse o oponerse a declaración de interdicción, demostrando que son capaces, ¿verdad? Y en todo caso, si tienen alguna enfermedad social, como por ejemplo el analfabetismo, la drogadicción, el alcoholismo, en su momento pueden demostrar su curación y el pronóstico otra vez de las personas encargadas como INASIF
y de su recuperación y de en todo caso de que ya no existe incapacidad para poder ser rehabilitados. Vámonos al artículo 10 del Código Civil. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales circunstancias. Entonces, en los momentos en que están bolos los novios, que se le quedan a la patoja, esa declaración es no válida. Lo que querían era decir únicamente. No son válidas esas declaraciones. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad transitoria. Artículo 11. Después de la muerte de un individuo, los actos realizados por él no podrán impugnarse por incapacidad, sino cuando la interdicción haya sido pedida antes de su muerte o cuando la prueba de la incapacidad resulte del mismo acto que se impugna. Es decir, aún el muerto podría estar vivo civilmente si antes de su muerte se pidió la declaratoria de interdicción y se justificó. Y que por sí mismo el acto que se esté pidiendo se anule, aquí dice, resulte del mismo acto que se impugna. Voy a heredar mi casa porque yo la pagué con mi trabajo y voy a heredar también el Palacio Nacional porque como guatemalteco es mío. Ay, pero mire, si eso no es suyo, es de Guatemala. Ah, pero como es mío también, porque yo también soy guatemalteco y me gusta bailar el son, entonces también lo declaro mi herencia. No podríamos, ¿verdad? El mismo acto que se impugna. 12. En el artículo 12 principalmente vamos a estar referidos al artículo 407 del Código Civil. Es decir, cuándo es que se pide, cuándo es que se inicia el trámite de interdicción. La interdicción puede solicitarla indistintamente la Procuraduría General de la Nación, los parientes del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción que deducir. Y termina cuando cesa la causal que la motivó y así lo declare la autoridad judicial a instancia de quienes tienen derecho a pedirla o del mismo declarado incapaz. Vamos por partes. ¿Por qué la Procuraduría General de la Nación puede pedir la interdicción? Si no hay nadie que nos represente, el ente de gobierno que nos representa a todos los guatemaltecos es la Procuraduría General de la Nación. Los parientes del incapacitado o las que tengan alguna acción que deducir. Óigase, el acreedor al que la persona le debe dinero. Mire, él no le puede pagar porque lo declararon, la gente dice, lo declararon locus. No, ya sabemos que lo declararon en estado de interdicción, ¿verdad? Entonces, viene y dice, sí, pero él me debe dinero. En su defecto, voy a demandar a la persona que lo represente para que él, en representación del Estado, del que está declarando interdicción, me pague, me cancele la deuda contraída. Artículo 13. El artículo 13 fue reformado por el decreto ley 218, que de alguna manera reformó muchos artículos del Código Civil. Dígame, Sandra. Sí, buenas tardes, licenciado. Una pregunta. En el caso de un padre de familia que tenga o que su hija haya estado en un hogar internada y que después de cierto tiempo la PGN se la dio a un familiar. ¿Qué pasa con el padre de familia si es alcohólico? ¿Será que se la devuelven o buscan a otra persona apta para que la menor de edad continúe o la regresan al internado? Me está hablando del depósito de personas, del depósito de menores.
Me está hablando Así de es. una familia ampliada. Le voy a contestar respecto a la clase que estamos teniendo acá bien el día de hoy. Ajá. Si el menor que está de alguna forma internado, dice usted, en algún centro de protección de menores, para poderle entregar a sus padres nuevamente el ejercicio de la patria potestad o en su defecto la guarda y custodia, investigan si la persona es apta. Es decir, la Procuraduría hace una investigación. Si alguien indica de que la persona es alcohólica o drogadicta, lo investigan. Lo investigan asistiendo al trabajo, asistiendo a la casa, recorren la casa y en su defecto, si tienen dudas, lo mandan a INASIF a que sea un examen de sangre a ver si dentro de su cuerpo existe la posibilidad de demostrar que hay suficiente alcohol o alguna sustancia que lo haga incapaz porque es drogadicto. Ahora, sería difícil. Es más, pueden oponerse los mismos parientes del padre que es alcohólico o drogadicto o los parientes de la menor que fue internada en algún centro de atención para su custodia y preservación de sus derechos. Bueno, gracias, licenciado. Bueno, artículo 13 decía: quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces los que pueden expresar de manera indubitable. Indubitable es que no haya equívoco. Hablemos de cosas que no haya equívoco. Hablemos de algunas señas de los sordomudos. Esto es mamá y esto es papá. Esto es te quiero. Y esto es te largás. Y esto es ir al baño. Bueno, como ustedes ya saben eso, le voy a preguntar a un sordomudo. Ay, tu mamá se fue al baño, por ahí anda. ¿No? Se dio a entender. ¿Qué pasa cuando ustedes están molestando y en su casa le dicen, mira, pero indubitablemente saben que es te vas ahorita, ¿no? Estoy hablando de cosas que son, no una, se llama como ejemplo. Ahora, un sordomudo no solo tiene la oportunidad de hablar con señas, sino puede escribir. Aparte, puede de alguna manera darse a entender de muchas maneras. Igual el ciego. Si el ciego lo que ve es ver, pero si entiende, y aún puede leer braille, y puede, en la facultad hemos tenido compañeros con una incapacidad ocular o auditiva, y principalmente oculares, personas ciegas que no pueden ser notarios, tienen una incapacidad relativa para ser notarios, pero si son abogados, ¿no? Y licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Entonces, de alguna manera estamos viendo de que la persona que padezca ceguera congénita o es sordomudo, de hecho tienen incapacidad, pero puede ser relativa o puede ser absoluta. Artículo 14. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos y incorrer obligaciones por medio de sus representantes legales, es decir, quien ejerza patria potestad o tutela. ¿Alguna pregunta, mis queridos amigos? Ninguna. Bueno. Cosa, pues. Como no hay preguntas, entonces los dejo porque tengo que comenzar la clase en la sección A. Les deseo una feliz tarde, un feliz fin de semana.
y está de más. Las retrasadas comenzaron esta semana y la otra. De hecho, terminan esa semana, creo. A partir de la próxima semana les van a ustedes a indicar cuándo comienzan los parciales. Hoy es 3, ¿verdad? Jueves, viernes, sábado, domingo. A partir del lunes 7 y 7, 14, a partir del Día del Cariño comienzan los primeros parciales. Como ustedes ya son medio nuevos en la facultad, les aconsejo que comiencen a leer. Si no comienzan a leer ahorita, no les va a dar tiempo de terminar con todas las materias. Es mucho el contenido. Mi clase realmente es poquito el contenido, pero de un artículo les puedo preguntar 10 cosas. Entonces, por favor, lean. Es más, los que... Licenciado, una pregunta. Permítame, Alejandra. Bueno. Les aconsejaría de que si pueden, comenten, platiquen entre ustedes para que tengan mejor conocimiento. Dígame, Alejandra, perdonen. Sí, le decía, licenciado, que el parcial va a venir solo en base a los códigos del Código Civil, base artículos, perdón, del Código Civil, o también de... Solo artículos. Yo hago referencia a muchas leyes, a la Constitución, a la Ley de Organismo Judicial, ustedes dicen la LOG, al Código Procesal Civil y Mercantil, al Código Notariado, hago mucha referencia. Pero principalmente pregunto doctrina, muy poca, no pregunto conceptos, no pregunto fechas, no pregunto autores, sino razonamientos doctrinarios y el Código Civil. Los artículos que van a estar dentro del primer parcial son del 1 al 77 del Código Civil principalmente. Gracias, licenciado. Gracias. A ver, Sandra Orozco, ¿me iba a hablar nuevamente? Marvin, Miranda. Licenciado, perdone. Licenciado. Comentándole que pues esta es la primera clase que tengo con usted. Quisiera corroborar si usted ya solicitó algún libro, licenciado, perdone la molestia. Marvin, con todo respeto. Fíjese que, la verdad, yo le decía a sus compañeros que pueden comprar